Padre bueno, Padre santo, gracias por su infinito poder, por su misericordia eterna, Señor. Gracias por el que usted construye, mantiene, sostiene a su iglesia, Señor. Le agradecemos por eso, porque también nos advierte en tiempo, fuera de tiempo, Señor, de tantas cosas que ocurren, Señor, alrededor del mundo. Y también en consistencia, Señor, con la historia de la iglesia. Nos ayuda y nos advierte, Señor, de los peligros y las doctrinas que existen alrededor de, en torno al cristianismo, que atacan su verdad. Ayúdenos, Señor, a clarificarlo, a estudiarlo y prepararnos para toda buena obra. Le agradecemos, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada quedamos puntualmente en esta presentación. Siempre la historia y los expertos en la historia dividen por tramos y por años, ¿cierto? Los siglos y las eras, ¿cierto?, del cristianismo. Aquí vemos efectivamente que Charles Spurgeon, justamente la persona que hemos estado revisando durante todo este tiempo, prácticamente él hace un fin, ¿cierto? Marca un precedente en la historia que pone fin al evangelicalismo histórico. Ese evangelicalismo histórico nace desde el primer gran despertar, ¿cierto? Recordemos de Jonathan Edwards, de George Whitefield y de John Wesley, ¿cierto? ¿Se recuerdan? El primer gran despertar, que fue donde dio inicio, ¿cierto? Dio inicio en Estados Unidos y el movimiento metodista por el lado de Inglaterra. Fue algo histórico, tremendo, fue el primer gran despertar y yo creería que uno de los más válidos que pueden existir en la historia. Y calvinista, no arminiano, ¿cierto? Bueno, lo que sucede aquí es que Charles Spurgeon está inserto en medio de un tercer gran despertar, que lo vamos a ver posiblemente la semana que viene. Pero Spurgeon está en un contexto justamente donde el evangelicalismo empieza a tornarse de otra forma, y ese evangelicalismo es lo que nosotros conocemos como el evangelicalismo moderno. Pero para los que tal vez nos visitan y están con nosotros la primera vez, esta parte de la historia o este espacio vemos nosotros personajes importantes dentro de la historia del cristianismo. En todos vimos todas las ramas puntualmente del protestantismo. Y los personajes que hemos visto hoy en esta línea cronológica son exclusivamente bautistas y reformados. Esta línea nosotros vemos que tanto los personajes que hemos visto son simplemente hombres, ¿cierto? De que tienen luces y sombras, no los veneramos, tampoco le prendemos vela, mucho menos, ¿cierto? Sino que reconocemos la importancia y la contribución que tuvieron en la historia, ¿cierto? Y que tanto sus decisiones, tanto buenas como malas, lo tomamos nosotros como enseñanza. Porque así vemos y tenemos el cuidado de lo que tenemos alrededor nuestro, que es la iglesia, que es lo más importante de todo esto, ¿cierto? Bueno, hemos estudiado en profundidad la vida y obra de Charles Spurgeon. Nos quedan ciertos elementos esenciales, hermano, para poder llegar a los últimos puertos de su vida. Si bien, hermano, hemos sido incisivos en la parte histórica, ¿cierto?, del personaje que estamos revisando, pero nos quedaría prácticamente todo un semestre para poder ver la vida entera de Spurgeon y todas sus decisiones. Pero el tiempo avanza y lamentablemente tenemos que acelerarnos un poquito. Pero estoy seguro, hermanos, que será de bendición para cada uno de nosotros lo que hemos visto hasta el momento con nuestro querido pastor, ¿cierto?, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Bueno, hemos visto de él su vida personal junto a Susan, ¿cierto?, quien se casó, quien fue su compañera. Vimos los primeros pasos en su ministerio, vimos también su teología y la responsabilidad doctrinal que recae en él, ¿cierto? El tipo de predicación que ejerció, ya lo vimos, ¿cierto?, que fue una predicación expositiva de tipo selectiva. Y los elementos distintivos de Spurgeon, y que sabemos que fue un personaje importante en la historia, y como un digno pastor de una iglesia que viene con una carga o una herencia doctrinal bautista reformada. Recordemos que vienen personajes de bastante espalda doctrinal que justamente antes que presidieron a Charles Spurgeon. Él fundó prácticamente el Tabernáculo Metropolitano de Londres, lo que hoy conocemos
que hasta el día de hoy está, y sus trincheras o sus luchas, como le damos ese nombre acá en este púlpito, moldearon principalmente el personaje. Eso fue lo que vimos puntualmente de Don Charles Spurgeon. Bueno, Charles Spurgeon se caracterizó por mantener una doctrina sólida, una doctrina heredada de personajes clave de los primeros pasos de la Confesión de Fe de 1689, como lo fue Benjamin Keach, el impulsor de todo esto, ¿cierto? El primer puritano, ¿cierto?, que fue protagonista de la Confesión de Fe nuestra, Benjamin Keach. La solidez y espalda doctrinal de John Gill y la himnología de John Rippon, que también justamente lo vimos. Esa fue la herencia y la responsabilidad doctrinal que tenía en sus espaldas Charles Spurgeon, y respondió como se esperó. También parte de su ministerio mantuvo los trabajos en las escuelas dominicales, lo que hoy en día vemos, ¿cierto? Y que todos los domingos van nuestros hijos. También Charles Spurgeon lo mantuvo, ¿cierto?, como una herencia o distintivo de los bautistas reformados. Alcanzó miles de niños y jóvenes. Era una herramienta, la escuela dominical, una clave para la enseñanza bíblica y la evangelización temprana para, en este caso, los niños. Él fundó en 1856 este instituto llamado Instituto Pastoral o Pastor College, para formar pastores reformados, fieles a la Escritura, y envió a cientos de predicadores a lo largo de Inglaterra y por el mundo. También fue parte, ¿cierto?, y proveyó cuidados a niños, ¿cierto?, a orfanatos, educación cristiana de niños huérfanos. Era sostenido por donaciones a la iglesia y del mismo ministerio de Spurgeon. También de su propio dinero sacó para poder también mantener este ministerio. Trabajo intensivo de evangelización. O sea, se hicieron, hermanos, equipos, miembros de la iglesia, hacían evangelismo de casa, en calles y hospitales, y también distribuían literatura cristiana, como por ejemplo fue su revista, que lo vimos también la semana pasada. También fundó sociedades de ayuda a los más necesitados, brindaba asistencia de material a viudas, pobres, enfermos, conectando ayudas físicas como también cuidado espiritual, donde estaba involucrada como apoyo su amada esposa. También estuvo siempre al lado y administrando y cuidando y coordinando todo este tipo de cosas que conlleva esto. Un pastor y una iglesia presente, una iglesia no solamente que aportaba en dinero, sino que también aportaba en tiempo, hacía presencia presente en todo ese tipo de cosas. También ministerio femenino, las mujeres enseñaban a otras mujeres, servían en escuelas y obras de misericordia, también trabajaban ellas en el orfanato y obviamente dirigidas también por Susan, la esposa de Charles Spurgeon. Tuvo una biblioteca y distribución de libros que fueron muy, muy importantes, ¿cierto?, en la obra de Spurgeon, que hasta el día de hoy, hermanos, se mantienen. Y también dentro de esta literatura está el sermón semanal impreso, también por en la Sword and Towel, ¿cierto?, que es la revista que Spurgeon tenía. Su ministerio editorial, la publicación de los sermones y libros ayudaban en la educación doctrinal de la congregación. Era muy importante. La propia iglesia tenía material para poder desarrollarse doctrinalmente y devocionales pastorales. Un tema bastante importante que no podemos pasar de largo, hermano, y tenemos que también darle una vuelta, es justamente la membresía de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano. Yo creo que a más de algunos le llegó tal vez algún link, o durante el año pasado parece que fue liberado, por ciertos hermanos que estudiaron la vida, ¿cierto?, de Charles Spurgeon, y hablaban respecto a la membresía de la iglesia. Y habían ciertos procesos que la membresía de la iglesia era distinta tal vez a las demás iglesias bautistas reformadas, ¿cierto?, por ser muy, pero muy exigente respecto al cuidado de la iglesia. Esto tiene que ver con la alta eclesiología que nosotros también abrazamos. Ahora,
tengo que aclararlo, Spurgeon no inventó nada. Esto seguía en armonía con lo que los pastores anteriores que presidieron a Charles Spurgeon venían enseñando de siempre. Prácticamente desde Benjamin Kitche hacia adelante es donde el concepto de la alta eclesiología, el cuidado de la iglesia, a quien se le abre las puertas para ser parte de la membresía de la iglesia. Recordemos que la posición nuestra, Bautistas Reformados, se compone del gobierno de ancianos, ¿cierto?, u oficiales, y la membresía de la iglesia, que es, ahí está, ese sería el contorno nosotros le damos el nombre de el gobierno, ¿cierto?, de la iglesia. Pero la membresía es totalmente importante. Habían ciertos pasos, como por ejemplo Spurgeon, y no solamente él. Recordemos que como bautistas reformados abrazamos la pluralidad de ancianos. Había más de un pastor. Entonces, los pasos eran los siguientes. Primeramente, una entrevista de un anciano. Los interesados debían presentarse personalmente un miércoles, en el tabernáculo en ese tiempo, por la tarde para compartir su testimonio con un anciano. Cualquier pastor. Si el anciano consideraba creíble la profesión de fe, registraba la experiencia en los libros de testimonios de la iglesia y entregaba una tarjeta con un número correspondiente de entrada registrada. Es como prácticamente un número de ticket, hermano. El segundo paso es la evaluación del testimonio. Los ancianos buscaban dos cualidades esenciales: una comprensión clara del Evangelio. Principalmente en esa entrevista era ¿qué es el Evangelio? La persona tenía que definirlo. Y evidencia de transformación espiritual. Si el candidato no demostraba una comprensión adecuada, se le orientaba a clases bíblicas para profundizar en su conocimiento antes de continuar con el proceso. Y estos cursos bíblicos es como los estudios justamente que hacemos con los atributos de Dios y la confesión propia, la confesión de fe, que hoy también nosotros lo tenemos. Entrevista pastoral, el tercer proceso. Posteriormente, el candidato se reunía con Spurgeon. Spurgeon no descansaba nunca, hermano. Spurgeon, si bien tenía pastores, pero él le gustaba filtrarlo él mismo a la persona que iba a ser parte de la membresía de la iglesia. Spurgeon, ¿cierto?, se reunía con esta persona en una entrevista pastoral, ¿cierto? Y esta reunión permitía al pastor evaluar personalmente la autenticidad de la conversión y ofrecer orientación espiritual adicional en caso de que veía alguna confusión, tal vez no estaba muy claro el Evangelio. Entonces él acompañaba en este proceso. Revisión congregacional, que la cuarta posición es una reunión, ¿cierto?, que congregacional. Se presentaba el testimonio del candidato y se designaba un miembro o un anciano para visitar al solicitante, investigando su reputación, investigando su carácter en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno de vecindad. Era bastante difícil entrar en la membresía de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, ¿cierto? La votación, finalmente, quinto paso, la votación de la congregación. Tras la visita, la congregación votaba sobre la admisión del candidato como miembro, o sea, una votación de admisión final, ¿cierto? Si es que realmente era bienvenido o no, y se estudiaba la persona. Finalmente, esto que generaba que la membresía formalizaba la llegada, ¿cierto?, de la persona, y esta persona podía ya, previamente tenía que haber sido bautizada, ¿cierto?, ya preparada en el bautismo, o si por X motivo, por un tema de fecha, no coincidía con el bautismo, se bautizaba, se regulaba inmediatamente eso y era bienvenido a la membresía y podía, según el tabernáculo, cenar, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque una de las cosas que Spurgeon siempre manejó fue el cuidado muy agudamente de la membresía de la iglesia. Le doy un dato freak. Antiguamente, tal vez hoy en día, ir al teatro es prácticamente como cultural, ¿no? Es como, de hecho, es propio, no encontramos ningún problema. Pero antiguamente era mal visto. Spurgeon, ¿qué decía? No quiero ver a ningún miembro de la iglesia partir yo a mí se me imagina que Spurgeon estaba fuera de la entrada del teatro, veía a un miembro, lo expulsaba de la iglesia, lo ponía prácticamente en disciplina, porque era muy mal visto en Inglaterra, ¿cierto? En ese tiempo, en ese contexto, justamente ir al teatro. Y
Y creo que si hubo testimonios de gente que se le ocurrió, miembros de la iglesia, se le ocurrió ir al teatro, no sé qué puntualmente se mostraba en ese teatro, hermano, posiblemente era muy vulgar, y expulsado o en disciplina, ¿cierto? O amonestado bien severamente por Charles Spurgeon. Qué difícil sería ser amonestado por Charles. Me imagino yo el peso doctrinal en sus hombros, ¿no? Pero bueno, ¿por qué le comparto esto? Porque Charles Spurgeon, así al igual que todos los bautistas reformados de antaño, tenían un alto concepto de eclesiología y un cuidado pero muy profundo en la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia tenía que ser de una membresía regenerada, ¿cierto? Una membresía que realmente tuviese hermanos en la fe, ¿cierto? Que contengan con un testimonio real, ¿cierto? Y que hayan experimentado y vivido la conversión. Aquí quiero mostrarles un extracto, ¿cierto?, de este libro llamado La membresía de la iglesia en la Biblia, del pastor Peter Masters. Este es el único copia que hay aquí en la iglesia y es mía. Así que el que quiera y se interese, ¿cierto?, tiene que sacar número, ¿cierto? Pero yo no se lo voy a pasar así gratis, sino que me lo tiene que pedir, ¿cierto? Y el que me lo pide después le hacemos una fecha de vencimiento, fecha de entrega. Igual como antiguamente eran los videoclubs, ¿se recuerdan? Con los Baxter, ¿cierto? Lo mismo, exactamente lo mismo. Una semana que lo lee y listo. Porque en realidad, hermano, no es muy largo. Debe tener, le digo inmediatamente, 65 páginas. Es un día está listo, ¿cierto? Al que le interese, ¿cierto? Pero es así. Aquí hay un extracto, hermano, quiero leérselo, si me permiten. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Cristo es el Señor y cabeza de la iglesia local e individual, siendo cada una completamente independiente y autónoma, sin estar sujeta a ningún otro organismo eclesial, ni a ninguna jerarquía de alguna autoridad denominacional. Solamente los creyentes nacidos de nuevo deben ser admitidos en la membresía de la iglesia. Este es el principio de una membresía regenerada. Cada miembro de la iglesia debe estar completa y sinceramente dedicado a la iglesia local en cuanto a tener comunión y el servicio de la misma. Y vamos a este cuarto punto, que es lo que quería compartirle también. Cada iglesia individual que esté viviendo en obediencia al Señor debería experimentar crecimiento como signo de vida espiritual y sujeto a la voluntad de Dios en sus tiempos. Es muy importante, hermano, y esto tal vez algo como un corchete entre paréntesis, de que es algo natural que todo creyente debiese tener esa inquietud de ser parte de la membresía de la iglesia. Es algo natural. No podemos nosotros conformarnos a estarnos en el limbo. O sea, ni sí, ni no. ¿Ya? Eso es algo que quería compartir con ustedes porque Spurgeon estaba muy pendiente de las personas limbo, que sí, que no, ¿cierto? Estaba muy pendiente del desarrollo de las personas y eso es algo que tenemos que ver. No es una invitación masiva, ya entonces vamos a llenar al pastor de solicitudes, ¿cierto?, para que sean parte de la membresía. No, cada uno con su tiempo, pero es algo que deberíamos tener en cuenta. Amén. Bueno, seguimos con el pastor Spurgeon, ¿cierto? Y él tenía una relación bastante cercana con sus estudiantes. Tuvo una relación pastoral, personal, muy formativa, muy estrecha con sus estudiantes directos, especialmente con aquellos que pasaron al Pastor College o la Instituto de Pastores formado por Spurgeon. Spurgeon se refería a sus estudiantes como hijos en la fe. No literalmente, hermano, ¿cierto? Pero él los tomaba como una gran responsabilidad. Les enseñaba personalmente la teología sistemática, homilética, que era el fuerte puntualmente de Spurgeon, la predicación, la doctrina reformada, ¿cierto? El evangelio mismo era parte de su colegiatura, ¿cierto? Parte de tal vez Spurgeon era capaz de tomar todos los ramos posiblemente de la teología, ¿cierto? Que se impartía ahí en Pastor College, pero obviamente había más maestros. Era muy exigente, no era cualquier cosa, hermano. Ser estudiante de Spurgeon, me imagino que debe haber sido algo bien intenso, muy cortante, ¿cierto? Era un pastor, corazón pastoral, pero el que quería iba al Pastor College porque iba a ser pastor, ¿cierto? Entonces los tenía prácticamente respirando
en el cuello a sus estudiantes, ¿cierto? Y no exigente simplemente en la parte académica, sino que también en sus corazones, respecto a su carácter. Lo observaban muchísimo cómo se comportaba, era bastante agudo en su diagnóstico como doctor de almas, el pastor Spurgeon. Salía a visitar o corresponderse a sus antiguos alumnos que ya estaban pastoreando en iglesia y ayudándolos a enfrentar problemas. Iba prácticamente a hacer una supervisión a sus estudiantes, ya que estaban egresados, ¿cierto? No hacía función de obispo, no era el obispo Spurgeon, era simplemente un profesor que él se encargaba de los pastores que él capacitó, ¿cierto? No del gobierno de esa iglesia, que es totalmente aparte, para que no nos confundamos. Muchos de los candidatos eran entrevistados, aprobados directamente por Spurgeon, si sí o no, ¿cierto? Y los que decían que sí, ya pasaban directamente a la corriente, ¿cierto? 220 volt directamente en el enchufe. Archibald Brown, Thomas Spurgeon, el hijo, ¿cierto? Tuvo a Thomas y Samuel, pero Thomas fue pastor, y Williams Cuff, ¿cierto? El colegio llegó a enviar más de 500 pastores a iglesias locales, en los campos misioneros durante su vida. Entonces fue bastante importante, una cantidad importante de pastores que Spurgeon preparó, no siendo un teólogo licenciado y reconocido por el oficialismo de la Iglesia Oficial de Inglaterra. ¿Se dan cuenta? No era un licenciado, no tenía el cartón, por así decirlo, como nosotros podemos decir coloquialmente, pero sí tenía un llamado y tenía dones extraordinarios, ¿cierto? Y todos sabían quién era Spurgeon. Bueno, el señor Spurgeon, el Spurgeon ser humano, ¿cierto? También tenemos que hablar respecto a este punto. Sufrió, hermanos, ataques severos de gota desde los 35 años, ¿cierto? Lo que causaba un dolor insoportable y dejaba postrado durante semanas. Combinadas con gota, provocaba fatiga crónica, facultades para moverse, ¿cierto? Luchó con depresión durante su gran parte de su vida, y eso es a causa justamente de las 7 muertes que hubo en un teatro. ¿Se recuerdan que lo vimos? Eso fue un golpe muy profundo en su corazón, pero tenemos que hablar de un segundo golpe muy profundo, que lo vamos a ver más adelante, y de hecho la próxima semana, que también provocó aún más y empeoró los síntomas respecto a esto. Spurgeon siempre fue corpulento, hermano, desde joven, pero con la adultez desarrolló una obesidad que complicó aún más sus otras enfermedades, y eso posiblemente, hermano, a causa, la gota fue detonante en esto, y posiblemente era muy bueno para la carne, ¿cierto? Entonces algo ahí, no recuerdo el nombre de estos ácidos. ¿Úrico? Ya, mi hermano sabe, porque justamente mi hermano tiene representante de la gota de Spurgeon, un grupo que hizo mi hermano. Claro, la gota es ácido úrico que se aloja, ¿cierto?, en las articulaciones, en este caso en la rodilla, ¿no? O en las articulaciones, en general. Amén. Bueno, y es una enfermedad que en ese tiempo no había tratamiento, pues, hermano. O sea, era así nomás y con hierbas, pero hoy es tratable. Si no, mi hermano no estaría aquí tal vez parado y tampoco muy relajadamente, ¿cierto? Pero que hay dolores y hay crisis. Pero Spurgeon lamentablemente no se cuidó nunca. Ese fue el problema del hombre, que no se cuidó. Bueno, al final de su vida, era un ser humano común y corriente, ¿se dan cuenta? Al final de su vida sufría una enfermedad de renales crónicas y dificultad respiratoria. Pastoreaba largos periodos en Menton, ¿cierto?, sur de Francia, buscando alivio. Le gustaba la playa, o un lugar de campo que aparece en esa parte. Era muy lindo. Y él era como una casa de campo que él iba a relajarse un ratito y tomaba vacaciones también, porque él trabajaba en el tabernáculo, era pastor. He aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca la roca de siglo, ¿cierto? Argumentando, dando como ejemplo qué es lo que pasaba con todas sus aflicciones, que él lo tomaba prácticamente como el Señor que estaba moldeando su carácter, su vida, su corazón. Lo vemos en la imagen, ¿cierto? Esa imagen es muy conocida, ¿cierto? Donde Spurgeon él afirmaba, él defendía el tabaquismo, ¿cierto? Él fumaba puro, por eso quise poner esta imagen, ¿cierto? Porque no quiero que no se entere por ningún lado, sino que entérese por mí, que justamente Spurgeon tenía problemas
en esto. Ahora, esto era muy normal en el contexto británico, ¿cierto? Tenemos que entender de que nosotros como americanos recibimos, y de hecho en el tercer gran despertar, hubo el movimiento de los avivamientos, volvió el de abstenerse de ciertas cosas, en este caso el consumo de alcohol y también del tabaquismo. Ahora, ¿qué sucede? Que él lo tomaba muy libremente, sin ningún cuidado muchas veces, pero después con el tiempo se daba cuenta de que mucha gente como que se ponía muy nerviosa, sobre todo la gente que es muy nueva dentro de la iglesia, y él empezó a evitar fumar enfrente de la gente, sino que tomarlo de una forma personal, hasta que después hay vestigios que se podría decir que empezó a dejarlo de forma paulatina hasta que ya no podía más, porque ya, hermano, estaba con una seria enfermedad y no podía respirar. Pues entonces es algo obvio y ya sabemos por qué llegó al estado que estuvo, porque el cigarro hace daño, ¿cierto? El cigarrillo, en este caso el puro, hacía daño. Pero quise mostrarle esa foto controversial pero se enteró por justamente el hermano Cristian, que le dijo respecto al vicio, ¿cierto? Abierto que tenía Spurgeon, él no lo manejaba en su vida privada, así era público también, ¿cierto? Pero es así. Y es así también, hermanos, como llegamos a este hecho donde, no sé si ustedes saben el concepto tal vez de la serie, esto es prácticamente un crossover, hermano. Se juntaron dos estrellas aquí, ¿cierto? No sé si han escuchado ese concepto de crossover. Es cuando, es como por ejemplo en las películas se junta Flash con Batman, ¿cierto? Un crossover y es Los Vengadores, ¿cierto? Es como que se juntan. Aquí exactamente lo mismo. Aquí ocurrió este hecho. Donde dos personas se juntaron. Vamos a ver de qué se trata. La relación de Spurgeon, hermanos, bueno, era pública, todos sabemos eso, ya era muy conocido mundialmente, ¿cierto? Pero sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Spurgeon tuvo relación con otras figuras públicas del mundo evangélico, pero no fue abierta con todos. De hecho, fue selectivo. Era cercana con algunos, pero marcada por fricciones, distanciamientos doctrinales con otros. Si bien era cordial, políticamente correcto, ¿cierto?, para poder recibir a cualquier persona, y él hablaba con cualquiera, pero en relacionarse como figura pública y representante de su iglesia, él no lo hacía. Tenía cuidados. Él tenía cuidados. Existían otros que mantenían una relación de mucha amistad y cercanía, porque ciertos componentes eran fieles, ciertos exponentes eran fieles a la predicación fiel del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Dentro de ellos tenemos a George Mueller, tuvo mucha estima, también inglés, ¿cierto? Alemán, creo, pero también inicialmente en Inglaterra, tuvo una alta estima por él, especialmente por su fe y la obra de sus orfanatos. Hermano, había tanta pobreza en el mundo en ese tiempo, era una cosa terrible. Niños, por lo que era causa justamente de la revolución industrial, niños en la calle. Era algo pero tremendo que hoy en día tal vez no lo vemos, pero en ese tiempo era normal, hermanos. Niños de la edad, los chiquititos que tenemos justamente en la iglesia, de propio Benjamín, por ejemplo, de Andreita también, estaban en la calle, trabajando, ganándose los pesos porque los papás y mamás estaban fuera de casa. Entonces, imagínense, la situación moral que había en Inglaterra era tremendo. Bueno, George Mueller también apoyó a la sociedad, ¿cierto?, con los orfanatos, era pastor, muy conocido también, y que compartían principios reformados. Tal vez no todos, pero sí compartían ciertos principios con Charles Spurgeon. Hudson Taylor admiraba, en este caso Spurgeon, el celo misionero, y la China Inland Mission, ¿cierto?, recibía apoyo de Spurgeon. Spurgeon también, de su bolsillo, apoyaba a ciertas misiones que no tenían relación tal vez con los bautistas reformados, pero él entendía que era muy necesario. Y el que estamos viendo ahora en pantalla, el señor Dwight Moody. ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan de él? Lo vimos justamente en la historia del protestantismo. Podríamos decir que un protagonista, el mayor protagonista, ¿cierto?, de los Estados Unidos, del evangelicalismo, ¿cierto?, entre histórico
y moderno. Pero Moody, él fue un exponente fiel del Evangelio, ¿cierto? Es un excelente ejemplo en esta relación que tienen ellos, como que tenían bastantes diferencias, pero tenían una cooperación evangélica, pero se separaban en ciertas cosas, más que nada eclesiásticas e institucionales. Moody, en este caso, sostenía doctrinalmente la autoridad de la Biblia absoluta, ¿cierto? La autoridad bíblica, predicaba la salvación solo por gracia mediante la fe. Él lo predicaba. Era un hombre de oración, fervor evangelístico. Él estaba prácticamente en las calles de los Estados Unidos, ¿cierto? Eso lo vimos hace un tiempo atrás. Él no es bautista reformado, para que ustedes lo sepan. Era dentro de parte del movimiento evangélico de los Estados Unidos. Y una vida de santidad personal, o sea, él se abstenía de ciertas cosas, ¿cierto? Era bien cuidadoso con su vida personal y su vida pública. Era un hombre que se alejaba del liberalismo teológico, que era lo que manchaba el mundo evangélico de ese entonces, hermano. Prácticamente todas las escuelas y seminarios estaban pero plagados, contaminados, podríamos decir, del evangelicalismo teológico. Perdón, del liberalismo teológico. Entonces, Moody y Spurgeon representaban justamente la ortodoxia, porque ellos cuidaban de no mancharse, ¿cierto? Y no contaminarse con el liberalismo teológico, que lo vimos hace un tiempo atrás, en el verano, con el pastor. Bueno, Moody no era calvinista, ¿cierto? De hecho, era más cercano a un arminianismo práctico, pero Spurgeon lo admiraba como un evangelista fiel y sincero en los fundamentos del evangelio. Ese era el contexto que en este caso Spurgeon luchaba, que justamente estos hombres, muchos exponentes del evangelio, se contaminaban con el liberalismo teológico, y Moody era uno de los representantes que luchaba contra el liberalismo teológico, y Spurgeon por el lado de Inglaterra. Eran como prácticamente los estandartes públicos en contra de ese movimiento. Bueno, ¿qué ocurrió con el señor Moody? Y eso es una anécdota que le traigo, hermano, bien graciosa, pero histórica también. Es un dato bastante freak, pero les traigo todos estos chismes, pues, hermano, cierto, de interés, ¿cierto? Un chisme santo, podríamos decirlo. Moody, evangelista estadounidense, fue invitado a predicar el tabernáculo metropolitano de Spurgeon durante una visita en Inglaterra. Moody era abstencionista, estricto contra el alcohol y el tabaco. Mantenía respeto por Spurgeon, quien era un símbolo del cristianismo reformado británico. Durante una de sus predicaciones en el tabernáculo, o sea, estaba de invitado, Moody habló en contra del tabaquismo. El fumar cigarros es un pecado que contamina el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Estas palabras fueron recibidas con atención y cierto asombro, dado que el anfitrión, el propio Spurgeon, era conocido por fumar cigarros de forma pública. Pero, hermano, y la respuesta de Spurgeon, tan punzante, tan rápido, tan irónico, ¿cierto? Que la lengua inmediatamente era un sable, respondió Mr. Moody, ¿cierto? Yo creo que el contexto que fue, prácticamente él entregó el mensaje del Evangelio a Moody, y después Spurgeon lo presidió para tal vez cerrar la reunión del culto, y Spurgeon dijo: señor Moody o Mr. Moody, dejaré mi cigarro cuando usted deje su tenedor. Fue bastante, porque justamente Moody era gordito también, pero era bueno para comer. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, que eran hombres que, me imagino, y se seguían respetando, eran amigos, hermano. Imagínense, hombres duros, hermano, en ese tiempo, ¿cierto? Hoy en día sería funado, ¿cierto? Tal vez demandado, pero hoy, o sea, en otro contexto, pero en ese tiempo eran hombres de verdad, de carácter. Sí decían las cosas en la cara y siguen siendo amigos. Qué gran ejemplo de hombre, hermano, ¿no? Y eso es lo que le traje el día de hoy, hermanos, respecto a la vida de Spurgeon. La semana ya que viene vamos a ver la controversia, el declive doctrinal que ocurrió justamente en el epicentro de Inglaterra,
que también es protagonista nuestro querido personaje, el pastor Charles Spurgeon, y, y vamos a investigar y mostrar por qué sufrió tanto en este periodo, en los últimos 3 años de su vida. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas, mis hermanos? Abro el micrófono.